Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a su video. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación y el lenguaje corporal. Este tema es perteneciente a la clase de protocolo y etiqueta institucional que se me está impartiendo en la Universidad Tecnológica de Guadalajara por la maestra Cruz Elena. Gracias a ella y a esta escuela, pues estoy aquí informándoles, ¿no?, sobre este tema. Pues bienvenidos y comenzamos. Bueno, primero debemos de entender que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más personas, ¿sí? Puede ser desde una plática hasta un debate, entre algunas otras cosas más, ¿no? Algún video, alguna publicación, alguna revista, algún libro, etcétera, etcétera. Bueno, hay unos elementos que componen la comunicación. Uno de ellos es el emisor. Este es el punto de partida del proceso de la comunicación, puesto que es quien emite un mensaje para que el proceso de comunicación pueda fluir. El emisor tiene que compartir los mismos canales y códigos que su receptor, o si no, pues el proceso pues no será exitoso. Y pues la contraparte sería el receptor, es quien recibe el mensaje del emisor. Y bueno, pues él puede ser de manera voluntaria o involuntaria, es decir, puede estar escuchando una plática activamente, participando en una plática activamente con una o más personas, o por ejemplo puede estar escuchando una plática aunque no esté participando. Ejemplo, puede ir en un camión escuchando la plática de otras personas, o puede estar escuchando algún anuncio o algo, quiera o no. De esta manera pues él está recibiendo la información, ya sabrá si interactúa o no. Bueno, otro de los elementos es el código. Con código se refiere al conjunto de signos que son necesarios para transmitir un mensaje. Los códigos lingüísticos pueden ser orales o escritos, o también pueden ser no lingüísticos, como las señales de tránsito, que son signos de carácter universal. Otro es el mensaje. Este es el contenido que se transmitirá desde el emisor hacia el receptor. Está compuesto por signos o símbolos que transmiten un concepto, idea o información. Tanto para el emisor como para el receptor deben de ser familiares. La decodificación del mensaje depende 100% de los elementos de la comunicación. Si el mensaje es enviado en un código a través de un canal que solo es familiar para el receptor, podría ser interpretado de forma distinta. Aquí hay un pequeño error, dice receptor, ¿no? Dice a través, que solo es familiar para el receptor. Debe ser para el emisor, pero bueno, la idea es esta, ¿no? De que si el emisor transfiere alguna información que no pueda comprender el receptor, ejemplo, que diga algunas frases en inglés o algunas frases coloquiales que él no conozca, bueno, pues el mensaje puede perderse, ¿no? Y bueno, el canal de la comunicación es el medio por donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. El aire es el medio más común de comunicación, pero también lo son el teléfono, el celular, el correo electrónico, las señales de humo, qué sé yo, entre otros, ¿no? Bueno, en la comunicación hay algo que se le llama ruido. El ruido es todo aquello que distorsiona el mensaje original que el emisor quiere transmitir. El ruido puede ser ambiental o del mismo canal, ¿sale? Con ambiental se refiere a que hay algún sonido que interfiera con la comunicación. Un ejemplo de esto puede ser
cuando tú estás teniendo una conversación y, por ejemplo, aquí en México pasa la camioneta que compra colchones, lavadoras, pasa el señor que vende fruta, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se refiere al ruido del canal, se refiere a las fallas coberturas. Es importante saber reconocer de dónde viene el ruido en la comunicación para poder disminuirlo o eliminarlo por completo y crear un proceso de comunicación claro y que sea efectivo. Bueno, vamos con la comunicación escrita. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código en cuestión para que la comunicación sea efectiva. En esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras el receptor lee. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro tipo de código escrito. El emisor escribe y el receptor lee. Esta es la forma de compartir el conocimiento en este código para que la comunicación sea efectiva. Como canal habrá un dispositivo físico que puede ser un papel, la pantalla de una computadora o incluso una pared. Las características es que no es simultánea, es decir, que no se recibe el mensaje a medida que se va reproduciendo, como sucede en una conversación típicamente. Permanece en el tiempo, a diferencia del mensaje oral, porque pues se queda, digamos, en un registro, ¿no? Que puede ser en un papel, por ejemplo. Debe respetar las reglas. El mensaje debe adaptarse a las reglas gramaticales u ortográficas para que el contenido pues tenga sentido. Y bueno, otra de sus características es que la distancia no es un impedimento. A diferencia de una conversación cara a cara que la podemos escuchar aquí en corto, que tal vez algún metros a la redonda, pues la comunicación escrita puede expandirse y cualquier persona que entienda este lenguaje puede tener acceso a ella en cualquier parte del mundo. Y los mensajes son planificados. El emisor debe planificar de qué manera formulará el contenido para que tenga coherencia y sea entendido por el receptor. Ahora vamos con la comunicación no verbal. Esto va relacionado pues con el lenguaje corporal, la gesticulación y pues bueno, entre algunos otros, ¿no? La comunicación no verbal pues cuenta quiénes somos en realidad, cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos. La conducta no verbal informa además de nuestro grado de comprensión y el nivel de acuerdo e incluso puede desmentir lo que estamos diciendo en ese momento. ¿Cuántas veces no hemos, digo, a manera de ejemplo, ¿no? De lo que acabamos de ver, cuántas veces hemos sentido que alguien nos está mintiendo, por más que nos diga que nos está diciendo la verdad o nos esté contando una versión diferente a lo que nosotros creemos? De alguna u otra manera sentimos que nos están mintiendo y eso puede ser por el lenguaje corporal de la otra persona, ¿sale? Ese es un ejemplo. Y bueno, los canales del lenguaje corporal son las expresiones faciales, que son el indicador emocional más potente y en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. Otro de los canales son los gestos, que tienen un elevado componente cultural. Los gestos acompañan el discurso verbal y suceden en milésimas de segundos y tienen una estrecha vinculación con la credibilidad. Y las posturas. La postura expresa pues el grado de interés y apertura que tenemos hacia los demás y bueno, también es un potente indicador del estado emocional y de predisposición a la acción. Las posturas expansivas indican satisfacción y actividad. Las posturas de contracción se vinculan a la negatividad y pasividad. La apariencia, bueno, pues esto es algo un poquito delicado y más hoy en día donde
donde pues mucha gente se puede sentir ofendido, ¿no? Si tú hablas un poco de las apariencias también. Pero bueno, las apariencias también a final de cuentas comunican. Una apariencia nos puede hablar sobre la edad, el sexo, el origen, la cultura, la profesión, la condición social o económica y bueno, entre otros más, ¿no? Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, pues la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. Y es muy importante, incluso en una entrevista de trabajo, lo primero que ven es tu apariencia, ¿no? Otro de los canales del lenguaje corporal es lo apática. La apática se refiere al tacto y su influencia en la forma de relacionarlos. El tacto resulta imprescindible al establecer intimidad o vínculos más estrechos, pues denota compromiso y revela información muy sensible como la posición de dominio en la interacción. Esto se puede dar mucho en las relaciones donde ya hay mucha confianza, donde puede ser una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Y el paralenguaje, que es el indicador emocional más fiable junto con las expresiones faciales y el volumen, tono o velocidad de nuestra voz. Este revela importante información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. Bueno, ya como recomendación, recuerda siempre mantener una postura erguida sin exagerar. Imitar discretamente a tu interlocutor. Algunos le llaman el efecto espejo. Es decir, que si tú ves que hace algún gesto, algún movimiento, tú lo repliques ocasionalmente para que él inconscientemente sienta que son similares. Recuerda mantener el contacto visual un máximo de 10 segundos. Si lo haces más tiempo puedes intimidar a la otra persona. Puede que se sienta acosada o que que active su mecanismo de defensa, ¿no? Y bueno, gesticular con las palmas a la vista. Esto quiere decir, o bueno, el objetivo de esto es que tú te veas más sincero. Cuando tú estás hablando y muestras las palmas, es un indicador inconsciente de que no tienes nada que ocultar. Hacer breves pausas en las conversaciones. Este punto es la verdad que me falla a mí, pero bueno, hay que trabajarlo. Se trata de simplemente estar hablando y tomar ciertas pausas para darle más emotividad o más incertidumbre a nuestro diálogo, ¿no? Y evitar movimientos nerviosos. Con movimientos nerviosos puede ser que hagas movimientos demasiado rápidos, que vayas encorvado, que las manos las lleves así como T-Rex, no lo sé. Este tipo de movimientos que a lo mejor a veces no nos damos cuenta que los estamos haciendo, pero una buena manera de darnos cuenta es simplemente en momentos o cada cierto tiempo, cada hora, párate, frena y analiza cómo estás parado, cómo te estás moviendo y te vas a dar cuenta de que muchas veces no tienes la mejor postura, ¿sale? Entonces ese ejercicio te va a servir mucho para que te des cuenta y tengas conciencia de cómo estás teniendo tu postura durante el día y con el tiempo lo vas a ir corrigiendo. Bien, pues de mi parte sería todo. Luis Madrigal aquí reportándose. Muchísimas gracias por ver este video y por llegar hasta el final. Espero que te haya servido. Saludos.